Muchas personas preguntan por qué su vida espiritual no crece. Yo quiero orar más. Yo quiero tener experiencias más fuertes de Dios. Yo quiero experimentar más al Señor en mi corazón. Yo escucho testimonios de personas que oran y en su oración suceden maravillas, o por su oración los momentos de prueba, los momentos de dolor, los momentos de enfermedad se transforman en paz, se transforman en fortaleza, se transforman en bendición. Pero yo quisiera, pero yo no puedo, yo intento, yo le pido a Dios y no crezco espiritualmente. Y entonces muchas personas, ¿cuál es su crecimiento espiritual o cuál es su conocimiento espiritual? Lo que le enseñaron en la catequesis de primera comunión, y generalmente son oraciones. Entonces yo digo tal oración, tal oración, tal oración, y no crezco espiritualmente. ¿Qué me pasa? Yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero crecer espiritualmente. Las lecturas del día de hoy nos ayudan a responder el por qué no crecemos espiritualmente. Y una persona, como dice la primera lectura del libro del Eclesiástico, una persona con rencor y con ira, que son cosas detestables, el vengativo, el que guarda resentimiento a su prójimo, el que no tiene compasión de su semejante y pide a Dios perdón. Cuando en nosotros no hay perdón, cuando nosotros no recibimos, no vivimos el perdón, pues espiritualmente vamos a ser pequeñitos, vamos a ser débiles, vamos a ser truncados totalmente. El perdón que recibimos de Dios. Cuando yo experimento el perdón de Dios, yo puedo dar el perdón a los demás. Pero entonces, si yo no busco el sacramento de la confesión, y si yo no hago una buena confesión, si yo no hago un buen examen de conciencia, si yo no vivo todos los pasos del sacramento, si yo no tengo dolor por mis pecados, si yo no quiero enmendar la ofensa, pues espiritualmente no va a pasar nada. Espiritualmente voy a seguir quejándome y espiritualmente voy a seguir con rencor, con ira, con venganza. Pero entonces, como lo dice el mismo libro del Eclesiástico, perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando ores alcanzarás perdón de tus pecados. Es lo que nos dice el Evangelio, que es muy importante la introducción a ese Evangelio, con ocasión de las enseñanzas de Jesús, con ocasión de las enseñanzas de Jesús que dicen, perdone. Si alguien te quita, dale. Si alguien te pide caminar 1 milla, acompáñale 2. Si alguien te pide... Entonces, ante esas enseñanzas, pues que son muy diferentes a toda la ley de Moisés, que exigen mucho más, pues Pedro llega con esa pregunta. Bueno, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7. Y Pedro se cree un sobrado, porque en la ley de Moisés dice, perdona a tu prójimo 3 veces. Y el otro dice, no, yo lo quiero perdonar 7. Y el Señor dice, no, por ahí no es, sino hasta 70
y 7 veces. Cuando hay perdón, hay libertad para orar. Cuando hay perdón, fluyen las cosas. Cuando hay perdón en una familia, hay diálogo. Cuando hay perdón, hay felicidad en los hijos, en el esposo, en la esposa. Cuando hay perdón, todo cambia. Y recordemos que nosotros somos como aquel primer funcionario que presentaron ante ese rey. Debía 60 millones de denarios. En su época, esa deuda era como la deuda externa del país. Una persona tendría que trabajar casi 140 años para pagar esa deuda. Impagable, impagable. Pero clamó, pidió perdón. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció y hasta sonreiría. ¿Cuándo me va a pagar esto? ¿Cuándo me va a pagar esto? Y ojo, porque la falta de perdón que nos está enseñando Jesús, trae consecuencias a toda la familia. Como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagara. Cuando no perdonamos, y la falta de perdón es una puerta enorme que se le abre a Satanás, cuando no perdonamos, los efectos, las consecuencias negativas, espirituales, físicas, materiales, van a redundar en la familia. Van a redundar en la familia. No es que yo guarde perdón, yo no perdone, yo sea vengativo, yo tenga ira y eso no pasa nada. Las consecuencias están en la familia. Y supuestamente un papá, una mamá, un abuelo, una abuela quieren lo mejor para sus hijos, quieren lo mejor para su familia, pero si guarda rencor, los va a maldecir, los va a encadenar, los va a atar. Y entonces en la familia, ¿por qué se repite una enfermedad? Eso no es normal, que se repita el cáncer, que se repitan los problemas cardíacos, que se repitan los suicidios, que se repitan las muertes así inesperadas. Eso no es normal. La falta de perdón es una puerta terrible que se le abre a Satanás para que él llegue a robar, matar, destruir en la familia. Hoy el Señor nos está diciendo muy bien la grandeza del perdón y lo terrible de no perdonar. Ese hombre tenía una deuda impagable y nosotros tenemos una deuda impagable con el Señor. Y Él nos ha perdonado y Él nos sigue perdonando. Para que nosotros no lo hagamos, de eso se nos pedirá cuentas. De eso se nos pedirá cuentas. Que por los méritos de esta Eucaristía aprendamos a recibir y a disfrutar del perdón del Señor. Nos preparemos para hacer una buena confesión. Hay muchos exámenes de conciencia en libros, en internet, hay muchos exámenes de conciencia para que nosotros preparemos una buena confesión. Y viviendo el perdón del Señor, lo compartamos y nuestras familias sean libres, y nuestras familias sean sanas, nuestras familias sean prósperas, en nuestra familia haya diálogo, en nuestra familia haya toda clase de bendiciones. Es la invitación del Señor. No la despreciemos, aprovechémosla para glorificarlo a Él,
y nosotros vivir en su paz y en su misericordia. Amén. Amén.